capítulo 28, versículo 1 y 2, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y aquí comienza pues hablando el capítulo 28, ¿verdad? Y en estos dos versículos lo único que yo miro, ¿verdad?, es que David está siendo levantado, ¿verdad? Podemos mirar aquel pastor de ovejas, que el Señor está a punto, ¿verdad?, de nombrarlo rey, ¿verdad? Ahora, del versículo 3 en adelante, vamos a estar enfocados en esta predicación, del 3 en adelante. Entonces, lo primero que vamos a ver es el problema en que estaba Saúl. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5 y vamos a pensar en estos versículos. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Vamos a pensar aquí, o sea, Saúl tiene un problema. Primero, Saúl está por ser atacado por el ejército de los filisteos, ¿verdad? Entonces viene Saúl y mira el campamento, y inmediatamente cuando él mira el campamento tuvo miedo. Eso es lo que dice ahí en el versículo 5, que tuvo miedo. Pero después dice que se turbó el corazón. Ahora, aquí, esta palabra turbó no es la misma palabra que aprendimos hace un par de semanas en el capítulo 24, cuando David cortó la orilla del manto de Saúl, que decía que se turbó su corazón. Aquella palabra quería decir, ¿verdad?, que había sido, que le había remordido la conciencia de David, y que él se había sentido miserable por haber cortado el manto de Saúl, porque era su autoridad. Esta palabra no es la misma. Esta palabra que está usada aquí como turbó es una palabra que tiene que ver con que Saúl se descorazonó, que Saúl fue dominado por el terror. Otras traducciones dicen ahí que quedó aterrorizado, perturbado y sin paz. Entonces viene Saúl y mira al ejército filisteo y dice que fue dominado por el terror. Ahora, hermano, yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces hemos estado en esta situación de Saúl? Yo no sé si alguna vez usted puede que haya sido amenazado por alguna persona que quiere hacerle daño. Yo recuerdo hace un par de años que yo recibí una llamada y para extorsionarme. Y de repente me mandaron unas fotos por el teléfono con un montón de armas y un montón ahí, una gente, ¿verdad? Pero la cuestión es que yo me acuerdo que yo en ese momento, yo recuerdo que yo me sentía así, como estaba Saúl, me quedé aterrorizado, ¿verdad? O sea, recuerdo que me hice a un lado del carro, me parqué y me puse solo ahí, que no sabía qué hacer, ¿verdad? Estaba como con miedo. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, que han pasado por alguna situación de estas. O tal vez de repente han estado con miedo por alguna situación de salud, tal vez que han tenido en el cuerpo, o algún tipo de situación donde su vida ha sido amenazada por alguna manera, ¿verdad? O sea, estoy hablando de un problema
que le quite la paz. Estoy hablando de un problema que le quite la paz, que lo deja con insomnio, que lo deja que no puede descansar, porque usted no sabe qué va a pasar. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en una situación de esas. Posiblemente sí. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos en una situación así? Pues mire lo que hizo Saúl. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl a este problema que él tiene? Dice el versículo 6, y consultó, dice, Saúl a Jehová. O sea que Saúl oró a Dios, eso fue lo que hizo. Entonces uno puede decir bueno, estoy en una situación de estas, ¿verdad? Tengo miedo, estoy aterrorizado, no sé qué va a pasar, entonces lo que voy a hacer es que voy a orar. ¿Verdad? Eso es lo que hizo Saúl. Pero mire lo que pasa ahí mismo en el versículo 6. Dice, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Hermano, ¿qué haría usted si usted está en una situación de estas, así de difícil, que no sabe qué hacer, y usted ora, y usted ora, y usted ora, lee, y Dios no le contesta? ¿Alguna vez le ha pasado que lee la Biblia, lee, y no encuentra las respuestas? En este caso, Jehová no le respondió a Saúl, dice ahí que ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Urim era como una especie de moneda que tenía dos caras. Entonces era como respuestas de sí o no, ¿verdad? Pero dice que el Señor no le contestó ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas tampoco. Dios decidió quedar en silencio y no darle una respuesta a Saúl. Hermanos, claramente lo que estamos mirando aquí es que Dios ya había abandonado a Saúl, o sea que la presencia de Dios ya no estaba con él. El Señor prácticamente lo dejó por su propia cuenta. Y le voy a decir una cosa, hermanos, para mí esta es una situación todavía más terrible que haber visto un ejército de los filisteos. Saber que estoy solo en este mundo y que el Señor ya no está conmigo. Que Dios me ha abandonado y que yo ya no tengo comunión con el Señor. O sea, yo no sé cómo se sentiría usted si usted sabe que la presencia de Dios anda con usted. Ahora, por la gracia del Señor, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero aquí el Señor había abandonado a Saúl. ¿Sabe lo que le dijo Moisés al Señor allá en Éxodo 33:15? Cuando le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es como que Moisés le estaba diciendo, Señor, si tú no vas conmigo, yo prefiero no ir a ningún lado, por favor no me saques de aquí. ¿Qué haría usted, hermano, si el Señor no le contesta a sus oraciones? Y si usted tiene un problema y el Señor no le contesta. Mire lo que hizo Saúl. Versículo 7 al versículo 15. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. O sea, dijo Saúl, como Dios ya no me contestó, entonces yo me voy a buscar una divina. Tal vez consiga una respuesta de ahí, ¿verdad? Si hay una divina, es lo mismo que usted diga una hechicera, una bruja o una medium. O sea que, como el Señor no le contestó, entonces vino Saúl y lo que hizo es que fue a buscar una
una bruja para que le contestara. Imagínese, hermano, esto, cómo nos muestra lo alejado que estaba ya Saúl del Señor al ir a buscar a una divina. Y prácticamente con esto, Saúl lo que hace es sellar su sentencia de muerte. Miren lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Prácticamente Saúl con esto se estaba exponiendo a que el Señor lo cortara. Ahora miren lo que hacen los criados de Saúl. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes, le dice, que Saúl ha hecho como ha cortado, dice, de la tierra a evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, otra, para que ustedes tengan idea de lo que dice aquí, otra versión en este versículo 12 dice: de repente la mujer vio a Samuel y dio un grito, dice. Versículo 13: ¿por qué me has engañado?, le dice, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Solo quiero hacer como un paréntesis en este versículo cuando Saúl fue descubierto, ¿verdad? Porque dice ahí que andaba disfrazado y andaba de noche. Y yo me puse a pensar que al final Saúl fue descubierto. Entonces yo dije, bueno, y es que al Señor nadie se le puede esconder, hermanos, aunque ande de noche uno y aunque ande disfrazado, el Señor siempre va a exponer a luz las cosas, ¿verdad? Entonces solo quería como aprovechar este texto para que aprendiéramos de que al Señor nadie se le esconde, ¿verdad? Él está mirando por todas partes. Versículo 14, y él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde más, ni por profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a pensar en estos versículos del 7 al 15. Primero vamos y va Saúl. Como no recibió una respuesta del Señor, entonces él va y se busca una divina. Cosa que él bien sabía que era pecado, porque él mismo ya los había echado en la tierra a los adivinos y a los encantadores, que dice ahí en el versículo 3. Entonces él bien sabía que era pecado, por eso se disfrazó, para que no el mismo que dictó la ley no lo fueran a descubrir, ¿verdad? Y en el versículo 15 vemos de que Saúl bien sabe cuál es su problema. En el versículo 15, Saúl dice, habla con Samuel y le explica sus problemas. Ahora, antes de seguir aquí voy a explicar quién pienso yo que fue el que apareció aquí. Porque hay 4 posturas en quién es Samuel en este texto. Entonces, no voy a entrar en ellas, pero se las voy a mencionar. Una es que dice que algunos creen que esto fue una
alucinación de la divina. Esa es una postura, pero no tiene sentido. Otros creen que fue un engaño de la divina. La tercera es que algunos creen que fue una imitación demoníaca de Samuel. Y esto sí puede ser, porque Satanás mismo dice la Biblia que se viste como ángel de luz. Pero yo, no creo, esto sí puede ser, ¿verdad? En un punto, pero yo no creo que fue esto, ¿verdad? Y la otra es que creen que fue una aparición genuina de Samuel. Pero yo me inclino más a que sí fue Samuel el que apareció. Ahora les voy a explicar por qué. Primero, porque Samuel le menciona a Saúl las cosas que anteriormente él mismo le había dicho. O sea, si ustedes notan ahí en el versículo 17, le dice, Jehová te dijo, por medio de mí, le dice, ¿verdad? O sea, está hablando Samuel y le está diciendo que el Señor le dijo por medio de él. De ahí, segundo, es porque aparte de eso creo que no tuvo nada que ver la divina en esta aparición, porque esta divina ni siquiera sabía que era Samuel. Ella dice que vio a Dios salir de la tierra y vino Saúl y le preguntó, ¿y cuál es su forma? Y ella lo describió. Y entonces en ese momento que ella lo describió, Saúl entendió que era Samuel, pero ella no sabía que era Samuel. Ella solo dijo, mire, Dios es salir de la tierra. Y si ustedes notan, la divina nunca llamó a nadie ahí. En el versículo 12 dice que la mujer vio venir a Samuel. Y en el versículo 13 dice que vio Dios salir de la tierra. Pero la cuestión es, como dice ahí en el versículo 12, que ella se asustó. O sea, si es una bruja, si es una hechicera, ¿por qué se asusta? Si es algo a lo que ella debe estar acostumbrada, a mirar venir los muertos, ¿por qué se asusta? ¿Verdad? O sea, esta mujer, o sea, aparte de bruja, era una estafadora, porque yo creo que ella nunca había visto a nadie. Y por último, en Apocalipsis 1:18 dice que el único que tiene las llaves de la muerte es Jesucristo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice. Y en 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que solo el Señor tiene poder para resucitar a un justo, a un hijo de Dios. Solo el Señor tiene ese poder. Él sí puede hacer esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan. En la transfiguración, ¿verdad? Apareció Elías y apareció Moisés. El Señor sí puede hacer esto. Y por estas tres cosas es que yo pienso que sí es Samuel. Entonces, dicho esto, Saúl platica con Samuel. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Entonces, prácticamente, Saúl está describiendo su problema, que está angustiado, que está preocupado, que no tiene paz, que los filisteos están peleando contra él, que Dios se apartó de él, que Dios no le contesta. Y entonces, como Dios no me contesta, por eso te llamé, le dice a Samuel. Hermanos, Saúl sabía que él ya estaba bajo el juicio de Dios. Saúl fue entregado por Dios y el hecho de que él buscara una divina y es parte de su juicio. Dice Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que el hecho de que Saúl se fuera a buscar una divina, a una bruja para que le dijera cosas, ya prácticamente era parte del juicio de Dios, ¿verdad? El Señor ya lo había entregado, ¿verdad? Y a una mente reprobada. Y lo que le tocaba hacer cosas
que no convienen. A Saúl lo único que le esperara era el castigo y el juicio del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros somos iguales que Saúl. Como Dios no me responde, entonces voy a ir al psicólogo a ver si me dice algo, ¿verdad? O mejor, bueno, si no voy al psicólogo, entonces, bueno, voy a consultar en el ChatGPT a ver qué me dice. Tal vez encuentro la respuesta en el ChatGPT. Y si no me responde el Señor, entonces voy a ir al banco, o sea, al Dios del crédito. Últimamente, hermanos, la gente prefiere hasta quitarse la vida para no pasar por este tipo de situaciones. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Ni en Google, ni en el ChatGPT, ni en ninguna inteligencia artificial, ni toda la información que usted pueda pensar que hay en el mundo, hay más sabiduría que en este libro. Aquí está toda la sabiduría, en este libro. Ni toda, imagínense, póngase a pensar usted toda la información que existe, que usted lo que quiera y lo busque en su teléfono o en la computadora. Pero en este libro hay más sabiduría que ahí. Aquí tenemos la respuesta a todos nuestros problemas, hermanos. Aquí. No de brujas. Ahora, pregunto, otra vez, ¿qué hubiéramos hecho si estamos en un semejante problema y Dios no nos responde? Yo creo, hermano, que primero es preguntarnos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? En este caso, hermanos, lo que yo pienso es, por ejemplo, dice en Proverbios 28:9, que Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su ley. Hay otra versión que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, hermanos, aquí el problema no era Dios que no le respondía. Muchas veces el problema somos nosotros. Aquí el problema era Saúl. Pero muchas veces nosotros somos el problema porque nosotros nos negamos a obedecer a Dios. Y como nosotros, si nosotros nos negamos a obedecer a Dios, ¿cómo podemos esperar de que Dios nos escuche? Eso es lo que dice Proverbios ahí. Dios aborrece la oración del que se niega a obedecer su ley. No podemos esperar, hermanos, que Dios escuche nuestras oraciones si nosotros no lo vamos a obedecer. Además dice la Biblia en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está claro lo que dice su palabra, hermanos. Que nuestros pecados hacen ocultar el rostro del Señor para no escucharnos. Y está claro que aquí el problema era Saúl. Y claramente por eso el Señor no le respondía. El Señor muchas veces, y lo hemos visto a través de todo lo que hemos venido estudiando, muchas veces le habló a Saúl haciéndole saber su voluntad. Pero como él no lo obedecía, ¿de qué le servía saber la voluntad de Dios si no lo obedecía? Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer al Señor, no esperemos que nos conteste tampoco. Como decía nuestro pastor David García hoy en la mañana, que de qué le servía al Señor no hablarles en parábolas si no lo iban a obedecer.
Ahora mire cuál es la confianza que tenemos nosotros si queremos obedecer al Señor. Mire lo que dice primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Salmo 34 que acabamos de leer también, en la lectura que acabamos de hacer, del versículo 17 al 20, miren lo que dice, claman los justos, ¿y qué dice ahí? Y Jehová los oye. Claman los justos y Jehová los oye, dice. Y los libra de todas sus angustias. Versículo 18, cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 20, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Hermano, Saúl lo que debía de haber hecho es haberse examinado y decirle al Señor que le había fallado, que no había hecho su voluntad, y él debía de haberse arrepentido de sus pecados. Si él quería una respuesta del Señor, él debía haber venido al Señor, como el Señor quiere que uno nos acerquemos a Él, con un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que dice su palabra, un corazón contrito y humillado, dice, no desprecias. No debería de haber ido donde ninguna adivina a buscar respuestas, o buscar respuestas de repente en su corazón entenebrecido. Hermanos, si nosotros llegásemos a estar en una situación de estas, no seamos como Saúl, vengamos al Señor como es, porque Él nos va a escuchar. Pero vea la respuesta de Samuel a Saúl ante esta situación. Cuando en el versículo 15, en la última parte, Saúl le dice, por esto te he llamado, le dice, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces mire la respuesta de Samuel, versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Es tu enemigo, le dice. Saúl, le está diciendo Samuel, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová es el que se ha apartado de ti, le dice. Saúl, yo ya no tengo nada que decirte. Prácticamente como que le está diciendo, o sea, busca al Señor, si Él es el que se ha apartado de ti. Y le dice, Él es el que Jehová se ha apartado de ti, le dice, y es tu enemigo. Yo creo que esto todavía ha de haber incrementado más todavía el temor de Saúl, ¿verdad? O sea, porque una cosa es mirar el ejército de los filisteos que viene, otra cosa es que el Señor no le conteste, y otra cosa es que le digan, mira, Dios es tu enemigo, ¿verdad? O sea, yo no sé usted cómo respondiera, cómo se pusiera si le dicen, mire, Jehová es su enemigo, ¿a dónde se va a esconder? No hay dónde. Y esta era la situación de Saúl ya en este momento. Eso es lo que le dijo Samuel, si ya Jehová le dice, es tu enemigo. Versículo 17, Jehová le dice, te ha hecho como dijo por medio de mí, le dice. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos,
y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces le dice Samuel, bueno, Jehová le dice, solo hace lo que te dijo, ¿verdad? O sea, Saúl, el Señor solo está cumpliendo su palabra. Él solo cumple lo que te dijo por medio de a mí, te ha quitado el reino. Es como, Saúl, esto es un hecho, vos ya no sos el rey. Te ha quitado el reino, le dijo. Y le dijo, el Señor se lo ha dado a David. Después le dice, ¿por qué? Porque no obedeciste la voz de Jehová. No cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Este es el castigo. Serás entregado a los filisteos, le dice tú, y todos los tuyos también. Y por último le dice ahí, mañana estarás conmigo, le dice. Ahora, antes de seguir aquí en el bosquejo, voy a explicar esto de mañana estarás conmigo. Porque, hermanos, lo más seguro es que Saúl no está con el Señor, ¿verdad? Esa es cosa que yo no sé, pero lo más seguro es que él no está con el Señor y Samuel sí. Entonces, ¿por qué le dijo, mañana estarás conmigo? Jesús explicó en la historia del hombre rico, yo no sé si ustedes recuerdan, el hombre rico y Lázaro, que está ahí en Lucas, capítulo 16, que antes la obra consumada de Jesús en la cruz, los muertos creyentes iban a un lugar que nosotros conocemos como el seno de Abraham. Entonces, ¿cómo era el seno de Abraham? Les voy a dar así como una descripción que se me ocurrió a mí. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un zoológico, pero una vez nosotros fuimos a un zoológico que hay aquí en Guatemala. Entonces, usted ahí puede mirar los animales, o sea, los tenemos cerquita, así como a 2 metros, ¿verdad? Y de repente usted puede mirar un gran animal ahí, pero entre ese animal y yo hay un abismo y está lleno de agua. Entonces ese animal no se puede pasar para acá, porque si él trata de pasarse, va a caer en el hoyo y no se va a poder salir porque es un abismo. Entonces usted puede estar mirando el animal allí así de cerquita, pero no se puede pasar, pues. El seno de Abraham era algo así, ¿verdad? Habían dos lugares. Había un lugar donde habían unos siendo atormentados y habían otros que estaban llenos de bendición, ¿verdad? Y la cosa es que se podían escuchar, ¿verdad? Si ustedes lo leen ahí en esa historia de Rico y Lázaro, se van a dar cuenta de que se podían escuchar, ¿verdad? O sea que ellos estaban, así como decimos aquí en Honduras, estaban juntos pero no revueltos, ¿verdad? Estaban en el mismo lugar, ¿verdad? Pero no estaban, uno estaba en el lugar de tormento y el otro estaba en el lugar de bendición. Entonces, por eso es que le dijo, mañana estarás conmigo. Pues ¿a dónde? Ahí en el seno de Abraham. Ahora volvamos al bosquejo. Cuando él le dijo, mañana estarás conmigo, prácticamente lo que le está diciendo Samuel a Saúl es, Saúl, se te acabó el tiempo. Hermanos, es que Saúl ya había tenido demasiado tiempo para arrepentirse de sus pecados y ahora el tiempo se le terminó. Hermanos, y nosotros nunca podemos asumir que tendremos todo el tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Primero, el deseo y la oportunidad de arrepentirnos son regalos del Señor. Son cosas que vienen por la gracia de Dios. O sea, el hecho que Dios le dé tiempo o que el Señor nos dé tiempo a nosotros de podernos arrepentir de nuestros pecados es por su gracia. Hermanos, si tenemos el deseo y la oportunidad de arrepentirnos hoy, tenemos que aprovecharlos. ¿Sabe por qué?
porque tal vez mañana no los tengamos. Así como aquel rico, descrito ahí en Lucas también. Cuando él dijo, voy a derribar estos graneros, voy a hacer otros más grandes, ¿se recuerdan? Para vivir tranquilo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Hermanos, no sabemos el día ni la hora establecidos por Dios para cada uno de nosotros. Por lo que debemos arrepentirnos cuando tenemos oportunidad de arrepentirnos, que eso es una gracia del Señor, es un regalo de Dios el hecho que nos podamos arrepentir. Y yo lo único que puedo mirar es la bondad del Señor, el amor del Señor hacia Saúl, que todavía el último día le da la oportunidad de arrepentirse, enviándole a Samuel. O sea, póngase a pensar usted que se le acerque a alguien y que le diga, mira, ve, mañana te vas. ¿Cómo viviría usted ese último día? Si usted sabe que mañana es el día, así como le dijo él, mañana vas a estar conmigo, le dijo. ¿Cómo viviría usted ese día? Lo más seguro, hermano, que lo que tenemos que hacer es caer de rodillas a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y suplicar que nos reciba. En el caso de Saúl, ¿verdad? Eso es lo que él debía de haber hecho. Cuando le dijeron, mañana vas a estar conmigo, él tenía que haber caído de rodillas a pedir perdón al Señor, a arrepentirse. Porque el Señor le estaba dando una última oportunidad para que él se arrepintiera de sus pecados. Pero ni aún así se arrepintió Saúl. Mire cuál fue la reacción de Saúl ante el juicio de Dios. Versículos 20 al 25. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Y aquí cuando dice en el versículo que tuvo gran temor Saúl, y en el versículo 21 dice que estaba turbado, era el mismo temor que él sintió desde el principio. Entonces por eso podemos mirar de que no, porque yo cuando miré ahí yo dije, se arrepintió Saúl, ¿verdad? O sea, fue contristado, ¿verdad? Por el Espíritu y se arrepintió. Pero me puse a estudiar la palabra y es exactamente la misma palabra, o sea que seguía con el mismo temor, ¿verdad? Entonces, pues miramos de que Saúl ahí en el versículo 21 estaba turbado, en el versículo 20 dice que cayó en tierra y que tenía gran temor y que estaba sin fuerza, y en el versículo 23 dijo, no comeré. Hermanos, y es que la desobediencia al Señor, lo único que nos trae es decaimiento físico, desánimo, castigo y juicio del Señor. Eso es lo que miramos en esos últimos versículos. Que Saúl estaba decaído físicamente, estaba desanimado, y lo que le viene es el castigo y el juicio del Señor. En vez de arrepentirse, más bien
se pone un poquito caprichoso y orgulloso y le dice, no voy a comer. No sé si hay algunos Saúles aquí que cuando estamos medio ahí, no quiero comer. No han dejado la comida ninguna vez. Hay otros que dicen, no, pues entonces si es así no voy a ir a la iglesia. En vez de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Saúl es castigado, hermanos, porque nunca se quiso arrepentir. Todavía el último día el Señor trató de salvarlo, enviándole a Samuel para que se arrepintiera, pero Saúl siempre terminó haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer. Como leímos, Saúl fue quitado del reino por su desobediencia al Señor, o la rebeldía a los mandamientos del Señor, que es equivalente a la adivinación. ¿Se recuerdan lo que decía en 1 Samuel 15:23? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y obstinación es una persona que no quiere arrepentirse, que no quiere cambiar de parecer. O sea que el castigo del Señor le vino a Saúl por obstinado, porque nunca quiso arrepentirse, porque nunca quiso cambiar, ¿verdad?, de parecer. Y en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, el hijo de Isaí. Hermanos, vamos a mirar en los siguientes capítulos. Creo que es hasta en el capítulo 30 la muerte de Saúl, ¿verdad? Donde él muere ya físicamente. Pero lo que miramos aquí, lo que dice en Crónicas, que Saúl murió porque fue infiel al Señor, porque no obedeció el mandato del Señor y por consultar una medium, en lugar, dice, de buscar la dirección del Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice la palabra del Señor? ¿Verdad? O sea, dice que fue infiel al Señor, que no obedeció el mandato, pero dice, e incluso consultó a una medium. Y ese evento acaba de pasar hasta ahorita. Pero dice en el versículo 14 después, en lugar, dice, de buscar la dirección del Señor. O sea que él siempre tenía oportunidad de haber buscado la dirección del Señor y no la buscó. Hermanos, si estamos siendo siervos infieles, como dice ahí, que Saúl murió por infiel, nosotros podemos ser siervos infieles también. Hoy es el día para que nos arrepintamos, porque no sabemos si vamos a estar mañana. Hoy es el día, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado como un regalo, parte de su gracia, para podernos arrepentir. Busquemos la dirección del Señor. Así como dice en 1 de Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, con este capítulo, hermanos, yo lo que quiero es animarlos a esperar en el Señor. Saúl no esperó en el Señor, no buscó la dirección del Señor. Y al final terminó haciendo lo que Dios aborrecía, y por eso el Señor lo cortó. Si tenemos tiempo hoy para arrepentirnos, no perdamos el tiempo, arrepintámonos. Dice la palabra del Señor en contraste, ¿verdad?, con Saúl. Lo que miramos es que al obediente, en este caso es David, lo único que miramos es que el Señor más bien lo está bendiciendo y el Señor lo está levantando. ¿Por qué? Por fiel, porque se ha arrepentido, ¿verdad?, de todas las cosas que hemos estudiado de David.
Y él ha buscado la dirección del Señor y el Señor lo ha perdonado y lo ha levantado. Entonces, hermanos, el ánimo, arrepentirnos, porque no sabemos si tenemos tiempo para mañana. A Saúl se le acabó el tiempo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Primeramente, Señor, ayúdanos a poder reconocer, Señor, nuestras faltas, poder arrepentirnos de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a poder acercarnos a ti, Señor, como tú quieres que nos acerquemos. Y ayúdanos a poder hacer tu voluntad, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos servirte, pero como tú deseas que nosotros lo hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.